Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. El año 2023 prácticamente toca su final. Estos días, estas semanas que van a discurrir, pues son de celebraciones, de reflexión, de evaluación de lo que ha ocurrido en el 2023 y de prepararnos para el difícil 2024. Y como parte de ese resumen que estamos realizando del año 2023, hemos separado un espacio especial para hablar de seguridad social. Y muy bien que lo vamos a hacer con un hombre que conoce muy bien de seguridad social, el señor Fernando Camaño. Bienvenido, Fernando, a la Conversación Franca. Gracias por la invitación. Gracias por los dominicanos por escucharnos en el día de hoy. Usted sabe que usted nos ilustra. No, nos ilustramos todos. Gracias, Ramón. Esa sapiencia, esa sabiduría capturada de la experiencia. La edad será. Del ejercicio. Vinimos a conversar francamente. Debe ser la edad, Ramón. ¿Verdad? Sí, generoso no decir, debe ser la edad. Fernando, son los años ya. La mayoría de las entidades de las áreas sociales, económicas, políticas, en esta etapa del año, pues estamos hablando de lo más relevante, de lo más importante, de los escollos que tuvieron que ser vencidos para seguir avanzando en determinadas áreas. Como el área que tú conoces, tú dominas muy bien, es el área de la seguridad social, porque fuiste un importante funcionario de esa área. Nos gustaría escuchar de ti qué aspectos tú consideras fueron los más importantes en el área de la seguridad social en este año que ya toca su final, y cuáles aspectos de esos más importantes podríamos catalogarlo como de negativos o positivos. Mira, haciendo una evaluación y conversando francamente, que es de eso se trata el programa, en el 2023 que tenemos casi finalizando, pudimos ver un sistema dominicano de seguridad social nuevamente estancado, pero al menos con sus instituciones laborando, funcionando, tratándolos de hacer lo mejor que puedan. Pero los avances, si lo hacemos de manera particular, en cada uno de los aspectos y los derechos que se supone financia la seguridad social, porque eso es lo que es el sistema dominicano de seguridad social, un sistema de financiamiento de derechos, de beneficios preestablecidos, o sea que se conocen de antemano. No hemos avanzado mucho en eso. Lo que sí puedo decir que por lo menos las instituciones han hecho, se han reunido y han mantenido temas vigentes por solucionar. Entonces, ya desde el año pasado vimos lo que podía ser el fracaso de una modificación de la ley 8701. Lo malo que cuando se crean expectativas y no se tiene o el talento o el deseo, el interés, las cosas pueden resultar frustrantes para el que espera. ¿Quiénes son los que esperan? El pueblo dominicano. Entonces, se había cumplido ya el plazo para modificar la 8701, o más bien su revisión política integral. Correcto, porque no parcial, porque se han hecho intentos. Se han hecho modificaciones por leyes. La 397-19, la 1320. O sea, hay varias leyes que han mejorado el sistema enormemente. Pero ninguna, Ramón, son de este gobierno. Fueron de nuestros gobiernos. Entonces, y cuando digo nuestros, me refiero desde el año 2004 al año 2020. Pero esta ley, Ramón, vamos a recordarle al público televidente, que se aprobó en el 2001. Sí, es 8701. Y lo firmó un presidente que hoy es parte del PRM, del gobierno del régimen, de la administración actual. Pero los avances fueron muy exiguos hasta llegar al 2006. Solamente lo que más interesaba entró en vigencia, que era el sistema previsional, porque lo veían como una fuente de recaudo. ¿De qué? De recursos frescos, de dinero que obligatoriamente llega al sistema financiero para una eventualidad futura de una pensión que hoy estamos viendo con mucha preocupación. ¿Qué tipo de pensión vamos a recibir? Entonces, volviendo a la modificación, sin haber dicho varias veces, porque debieron haberlo hecho desde el gobierno, mandaron y convocaron
al Consejo Económico y Social, lo que sí entendíamos que no iba a llegar mucho, no iba a llegar a buenos términos, como en efecto. Se hizo propuesta, se llevaron propuestas que fueron evolucionando, se fueron consensuando, hubo un momento de parálisis de una comisión bicameral donde nuestro partido solamente tenía 3 miembros, recordemos eso, y eran 21. En definitiva, la ley subió a conocimiento del Congreso, como yo diría, y no tengo mucho reparo en decirlo, con un diseño para que implosionara. Ramón, para que fracasara. Ahí se plantearon cosas inadmisibles desde el punto de vista económico, actuarial, financiero, hasta institucional. Hasta entidades de persecución del delito, cuando ya hay, dentro del sistema, cuando ya hay entidades dedicadas a eso. O sea, el diseño en términos generales del sistema tiene muchas bondades y puede todavía dar mucho más. En un periodo, y no quiero hacerle esto un monólogo. Tienes muchas bondades y puede dar mucho más. Y puede dar mucho más. Pero vamos a ver cuáles son esas bondades. A eso voy. Okay. Tú puedes todavía en el sistema dominicano de seguridad social mejorar los logros y añadir otros, sin modificarla. Eso no quiere decir que no favorecemos la modificación. Eso es un poquito difícil porque se dice que esta ley de seguridad social le quiere una ley patronal. Yo te pregunto a ti una cosa. Somos políticos. Sí. Quien te habla pertenece a un partido político y es miembro de su comité central y tiene una responsabilidad como secretario de Seguridad Social. Y yo te digo, se puede hacer mucho sin modificarla. Eso no quiere decir que no es que no queremos modificarla. Al contrario, las modificaciones que existen de esa ley fuimos nosotros. O sea, no fue el PRM ni tampoco ese grupo que en aquella ocasión se llamaba PRD. Pero bien, como estamos en campaña y luego de iniciar un nuevo periodo de gobierno en el 2024, que nos va a tocar, tenemos el convencimiento claro de que seremos gobierno, nos va a tocar unos meses o un año difíciles. Muy difícil. Entonces, hablar de modificar la 8701 en los términos que necesita hacerlo, sería mentirle. Y de mentirosos estamos llenos ya, lo hemos visto. Nosotros no caemos en ese tipo de asuntos. Como vamos a ver durante el programa, que te voy a mencionar algunas cosas nodales, fundamentales, que afectan la seguridad social, como es, por ejemplo, haber ofrecido 1 millón de empleos formales y no llegar ni siquiera a 1,000 y tantos por mes. En todos los meses que se tienen. Unos dicen que son 164,000, el presidente dice que son 140,000. Eso fue en la semanal. Si no hay empleo, no hay seguridad social. Claro. Si no hay economía... La seguridad social se nutre de la Constitución. Si no hay economía sana, no hay seguridad social. La seguridad social que se le debe ofrecer a un pueblo tiene que ser reflejo de la economía que tú vas logrando como gobernante. Entonces, a esto voy. No podemos prometer modificarla ahora, pero sí le podemos prometer, y nuestro programa de gobierno así lo dice, y lo van a poder ver cuando sea publicado. Vamos a modificar situaciones con decisiones desde el sistema y con decisiones desde el Poder Ejecutivo con decreto, sin violar ninguna de las normas. Pero yo quiero justamente que antes de hablar de lo macro, lo que son las proyecciones a futuro de la seguridad social, de lo que ha transcurrido del año 2001, cuando se aprobó esa ley y se puso en funcionamiento, y como usted muy bien dice, con uno de los elementos económicos más importantes para un gobierno y para el sector empresarial, las AFP. Porque fíjate que el Seguro Familiar de Salud transcurrió un tiempo bastante prudente en la gestión que asume en el 2004, que hace realidad el Seguro Familiar de Salud. El Seguro Familiar de Salud también, realmente inició en el 2007. Exacto, fue la gestión de gobierno que inició en el 2004. Claro. También la protección al trabajador, en el trayecto hacia su empleo.
en su empleo y el trayecto de nuevo a la casa, lo que le llamaban la ARL. También. La ARL, eso se quedó ahí. El primer director fue el señor Elizabeth Matos, Sí, que correcto. lo designó el presidente Fernández cuando llegó al poder en el 2004. Correcto. Entonces, yo quisiera ya, separándolo un poquito de eso macro y hablando un poquitito del 2023. Recientemente, el Consejo Nacional de la Seguridad Social dio a conocer una resolución donde aumenta los medicamentos en tratamiento ambulatorio y aumenta también los emolumentos a las clínicas y profesionales de la salud. Eso yo entiendo que podría ser ya, Mira, y me gustaría escuchar tu cuando apreciación. yo te decía que se ha mantenido la operatividad de los organismos, me refería a eso. Okay. Es que es rutinario, es mandatorio por la ley y por todas las normas Reajustarlo. de ir ajustando tarifas de medicamentos, tarifas de procedimientos. Que los médicos se quejan de que eso hace tiempo que está frisado ahí. Todo el mundo se va a quejar, pero no lo da gratis. Yeah. Se cobra por ello, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, decía que la economía que tenemos es la que puede pagar la seguridad social que queremos. Entonces, cuando decía que la operatividad se ha mantenido, se hacen los esfuerzos que exige la propia ley y las normas. Debe haber revisión permanente. Pero así como te digo eso, te digo, bueno, ok, estás haciendo hasta donde puedes, pero estás dejando cosas en que sí te metiste sin hacer los cálculos actuariales, sin identificar los fondos, sin tener la posibilidad de pedir más aportes. Ese es el caso de varios de los beneficios que se ofrecen a la población, como es el de maternidad y lactancia, del cual te puedo decir que hace 2 meses el Copardón se quejó amargamente de que no se está cumpliendo desde el sistema con ese beneficio. Nuestro partido lo denunció, mostró los reclamos del gremio empresarios. Le pedimos a la institución que reaccionara y hasta ahora nada. Sin embargo, hay un incumplimiento de una de esas resoluciones que elevó de 12 a 14 semanas. Pero ni las 12 ni las 14, en muchos casos la están pagando. Tiene que pagarle el empresario. Entonces, ahí viene un tema peligroso. Por eso le decimos, señores empresarios, pónganse también en lo que se corresponde con sus intereses si ustedes cotizan. ¿Por qué? La ley dice que se exime al empresario de pagar esos salarios. Debe hacerlo el sistema. Eso es lo que establece la ley. Entonces, si tú no lo pagas, si el sistema no lo paga, se estaría entonces endeudando a la familia con el salario de esa señora que acaba de tener sus hijos en 3 meses y medio. No puede ser. La pobreza nos está abrumando porque este pueblo se ha empobrecido. Eso no tengo yo que decir. Y hay algo también importante. Te voy a decir algo. Cosas tan sencillas como el famoso bono navideño de 1.500 pesos. Que el gobierno se llena la boca. Eso te quiere decir que las necesidades son enormes. Total, que solamente es publicidad porque no está llegando a las familias. A propósito de esto que tú decías del reclamo de la Copardón, porque y me gustaría escuchar tu explicación al respecto, sobre los componentes de la seguridad social, los 2 componentes privados, vamos a llamarlo así, que es el empresariado, por un lado, y el empleado, el empleador y el empleado. ¿Quién contribuye más a la sostenibilidad de la seguridad social? Si tú lo ves desde el punto de vista del régimen contributivo, obviamente que el empleador con el 70%. 70%. Y en el caso 70-30. Y en el caso, sí, pero en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo hace en un 100% el sector privado, con un 1%. Pero bien, ahí hay cosas que hay que recordar también. Por lo un cual, 1%, perdón, del salario que devenga el trabajador, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Okay. Entonces, el tema es el siguiente, que no han sido consecuentes con sus propios intereses. Y cuando lo han sido en exceso, pues yo te voy a recordar algo. Aquellos procesos de fase 1 y fase 2, después de la epidemia, ¿con qué se financió? Con los IDOPRIL, con los fondos del IDOPRIL. Se financió con las inversiones de reservas técnicas
de un seguro que le pertenece en 100% al trabajador. Ni sindicatos, gremios de trabajadores Y de empleadores tampoco. y de empleadores estuvieron de acuerdo. Pero la pregunta es, un gremio, igual que otro gremio, para mí son lo mismo, en mi punto Claro, de vista. claro. Con intereses diferentes, pero Claro. son lo mismo. Han dejado sin esos fondos al pueblo dominicano, al trabajador que los cotizó. Y al empleador que lo cotizó, no porque le estaba haciendo un favor, sino porque es un derecho. ¿Dónde están esos fondos? Nadie ha hablado de reponerlo. Eso hay que Y reponerlo. lo usó el Estado. Eso hay que reponerlo. Entonces, esas son cosas que han ido pasando, que yo estoy tratando en poco tiempo de decirte, mira lo que ha estado pasando, para llegarte a decir qué va a pasar. Entonces, lo mismo sucede con el seguro de maternidad y lactancia. Cisarril, cuando fuimos entonces superintendente, dejamos 2.400 millones de inversiones de reservas para ese beneficio. Hoy, ¿tú sabes en cuánto está? En cero. Pero no ¿Y a hoy. dónde se ha ido ese dinero? Aquí estamos de regreso con más de Conversación Franca. Conversamos con el señor Fernando Camaño. Él es el secretario de la Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo, una persona con una vasta experiencia en materia de seguridad social. Hace un momentito, cuando llamábamos a la pausa, se nos habían perdido 2.400 millones de pesos de la seguridad social. Y yo quiero saber dónde están esos 2.400 millones de pesos, Fernando, que decíamos que son parte del no recuerdo de qué, creo que era del IDOPRIL, ¿verdad? No, es del seguro de maternidad y lactancia, Bueno, del seguro familiar de salud. Es uno de los como componentes. se lo perdieron tanto, yo no sabía dónde estaban, ya lo encontramos. Ya lo encontraste. Es parte del seguro familiar de salud. Y realmente, si fueran informaciones, bits, yo diría, bueno, estarían en el ciberespacio, vamos a buscarlos, se perdieron. Pero no. Materialmente estaban en inversiones, en instrumentos de inversión financiera, produciendo. Nosotros los dejamos en muchos bancos, en un abanico grande de bancos. Cuando salimos de la posición, lo tomaron todos y lo concentraron en el Banco de Reserva. Graso error. Entonces, porque es más fácil para los políticos muchas veces. Claro, ceder a una sola cuenta. Y más si él es de un banco estatal. De entonces, porque el Estado es bueno para muchas cosas, pero puede ser muy dañino para otras. Y eso lo vemos recientemente con frecuencia. Cuando decimos no están, es que realmente no existen. ¿Por qué? Porque se pagaron durante todos estos meses y los últimos años sin la sin los ajustes actuariales y financieros que financiaran ese beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Encima de eso hubo una resolución en el año 17, como te contaba hace un rato, que elevó de 12 a 14 meses el beneficio. Eso ha profundizado el déficit. Entonces, la superintendencia de salud y riesgos laborales, que es el único beneficio que administra. Porque recordemos algo, la superintendencia es un ente regulador supervisor. Entonces, y normativo, pero la gran institución normativa es el Consejo. Pero la ley le asignó esa responsabilidad a la CISARRIL y todavía la mantiene. Pero no hay los fondos suficientes. Este mismo gobierno, el año pasado, creo que al principio del año pasado, tuvo que banquear, como dicen los muchachos en la calle, con 600 millones el beneficio. Pero ahora mismo lo que hay es una falencia, un default en el pago. Se están violando los derechos de muchas familias, pero también les recuerdo que de los empresarios. Por eso la comunicación del Copardón a la cual hicimos referencia, porque ya están notando que le está doliendo en el bolsillo. Asimismo, yo quiero recordar. El empleador, escúchame, tiene que cumplir obligatoriamente con eso, si no es sujeto de aunque la ley te diga que lo exime, ellos no pueden crearse ese problema. Claro, tienen un problema judicial los tribunales. Y más con una situación humana como es un parto. Exacto. Y la necesidad de la familia de ser financiado con el salario de la esposa o de la madre, soltera o no. Pues bien, la situación es que de cara ya al año que viene, nosotros no vemos propuestas de parte del gobierno de ningún tipo. Y ustedes como fuerza del pueblo. Empecemos por ahí. Han agotado un proceso y me gusta
bastante importante Ya. de preparar todo un programa de gobierno en esa área. De Todas las seguridad secretarías temáticas de nuestro partido, todas ya expusieron sus planteamientos, hicieron sus propuestas. Se está redactando el documento que se dará a conocer a principios del año que viene. Y de manera seria, no como hizo el PRM en las elecciones pasadas, que mandó un borrador. Y la ley de partidos y la ley electoral se lo permitió la Junta. Muy deficiente. Pero bien, nuestras propuestas, en el caso de seguridad social, Exacto, en el área tuya, están muy focalizadas a 4 objetivos fundamentales. Primero. El primero y ante todo es resolver el problema en la tasa de reemplazo. En el año 26, ahora, Sí. porque ya estamos Sí, en el eso está a doblar 24, la esquina, eso está a doblar la esquina. inician los primeros pensionados. Y tú sabes lo que dicen los cálculos actuariales y financieros, que no llegamos a 25% del total de tu salario Sí. en el momento que te pensiones, en términos Es decir, promedio. si tú ganas, para decirlo más gráfico, si tú ganas 100,000 pesos, ejemplo, Un tú 20. vas a cobrar 25,000 pesos. Sí. Más o menos. ¿Cómo tú le sale a una población que se ha sacrificado, que ha creído en las instituciones, en la ley 8701, con que va a recibir solo 25? Una cuarta parte de lo que devengaba cuando estaba activo. Claro, entonces, la OIT y lo que nosotros hemos firmado en el convenio 101, te dice que el mínimo debe ser 40. Entonces, tratando de mantener ese piso, nosotros vamos a ejecutar, vamos a movernos sobre la base de las posibilidades financieras y tú me dirías, ¿de dónde va a salir el dinero? Para eso hay propuestas en específico, que no voy a entrar mucho en detalle, donde tendríamos... para que no te lo plagien. Lo copian, Es que lo copian de una vez. Exactamente. Entonces, el gobierno ha sido muy malo en muchas cosas y cuando quiere hacer algo bueno, lo copia, pero lo traduce mal. Lo escucha, pero lo traduce mal. Eso hay que resolverlo. Aunque sea para los 500, para los 600, para los 700 que entren como pensionados en el año 26, porque va a ir subiendo inmediatamente. Claro. O sea, no van a entrar todos al mismo tiempo. Fernando, por lo que usted me dice, parece ser que el enemigo número uno, por lo que yo infiero, el enemigo número uno que tiene la seguridad social, renglón AFP, se llaman los bajos salarios que existen aquí en la República. Tú estás dando en el clavo, porque muchas personas que creen, y sectores, y algunos políticos que hoy cambiaron de bando, como uno que pedía el 30% de devolución, que era un absurdo. Es un absurdo. Un absurdo. Desde el principio yo dije, eso es una locura. Una locura. Eso es demagogia en alto grado. Sí. En alto grado. Pero ya se cayó, ya está del lado del gobierno. Sí. Entonces, ya está calladito. Ya está calladito, o lo callaron, no sé cómo es la cosa aquí. El tema es lo siguiente, que no es posible que nosotros como partido nos quedemos impávidos, indiferentes. Eso va a haber que echarle. Ese es el primer punto que te digo. Y no es un tema... Aunque es un tema de cotización, porque falta cotización, no podemos hablar de cotización. Tú no puedes hablarle a este pueblo de que no le alcanza para comer y el 49%, y el 49, el 50% está tomando crédito, se está endeudando para comer. Préstamo. Hoy, donde tú tienes unos salarios, vamos a decirlo claro, no cebolla, de miseria. Entonces, hay que trabajar eso para hablarle de cotización eventualmente. Lo que quiere decir que tiene que ser con recursos fiscales. ¿Qué cosa? Poder elevar los montos de esos fondos y también actuar sobre la base de la rentabilidad de esos fondos. Te pongo un ejemplo y le hago la observación a los empresarios nuestros. Chequeen cuál es la tasa nominal de los fondos en cada uno de los reportes que sus empleados están recibiendo. Preocúpense. Eso se lo digo con frecuencia a amigos del CONEP y de Copardón. Si usted tiene empleado, usted debe ser, como se habla muchas veces, de responsabilidad social. Sí. Yo soy un empresario con responsabilidad social. Responsabilidad social corporativa. Ok, yo le quiero decir que una responsabilidad realmente sincera es que se ocupen de ver cuál es el balance, que se lo muestren y vean la tasa nominal de retorno que le están reportando. Les voy a recordar a mis amigos empresarios que el Banco Central tiene una tasa de 7.25. Ya ni siquiera la están publicando porque algunos que estuvieron recibiendo sus balances
no lo están recibiendo con la tasa nominal que corresponde. Incluso por debajo de la tasa nominal, de la tasa de referencia interbancaria o de política monetaria. Está en 7.25. ¿Usted cree que se hace justicia social si usted tiene un fondo de inversión de su pensión cerca o igual que 7.25? Yeah. Entonces no está maximizando el retorno a la inversión de los fondos. Se están conformando, oye lo que está pasando. Si tú recibes dinero a 7.25, tú lo recibes del empleado y le vas a reportar 7.25 en su fondo, Yeah. que es la mínima, y tú se lo estás prestando a los gobiernos o a este gobierno a 10, 10 y medio en bonos de largo plazo, de Hacienda, a 10.25, tú tienes una rentabilidad de más de un 30. De un 30. Más o menos, mínimo un 30. Claro, claro. Pero de eso no es lo que se trata. No es un retorno de subsistencia de esos fondos. Porque si siguen así, le estoy advirtiendo a nuestros amigos empresarios y a nuestros amigos de la banca, que eso puede dar al traste con el sistema. ¿Tú crees que puede hacer Si que da, el sistema colapse? puede dar al traste con el sistema previsional dominicano, que no ha creado la suficiente confianza desde el momento de su creación. Sí. Hay 3 aspectos que nos faltan. De los 4 que citaste originalmente, solo me ha desglosado uno. Los otros 3, Voy a esto. en breve. Voy rápidamente a lo que reclama nuestra gente de la Secretaría de Salud, con lo cual trabajamos permanentemente y estamos totalmente contestes, de acuerdos y coordinados. El modelo de atención de salud debe cambiarse, empezando con el modelo de atención primaria, que no es un lugar, no es un centro de atención primaria, es una estrategia de atención a la salud por niveles resolutivos. Lo que sucede es lo siguiente, que si usted no empieza con la atención primaria como puerta de entrada, usted no tiene control de costos. Y entonces ahí viene el problema de siempre, me van a decir los amigos, especialmente mi gente de Andeclip, mis amigos, porque tengo muchos ahí. Fernando, es que me desvían el paciente. Entonces hay que discutir un sistema de referencia y contrarreferencia del paciente, que es un afiliado. Primero ese es un ser humano, después un afiliado y después un paciente. Exacto. El médico lo ve como un paciente desde que llega. Algunos no, el médico, gran algunos lo ven como un cliente. La gran mayoría, los grandes médicos tipo Gregorio Hernández, ya no existen, No, pocos, ya. entonces, y están caros. Muy. Porque la salud es cara, Sí. y hay que pagarla. Y lo que tenemos que hacer, los que hacemos política, lo que tenemos la responsabilidad de administrar el sistema, es identificar los fondos, racionalizar el uso de ellos y que la suficiencia se mantenga en el tiempo. Eso es lo que se supone que debemos hacer. Entonces te dije lo de la atención primaria, ¿verdad? El modelo de atención. Voy directamente a un problema serio que en estos días se está saliendo a flote de nuevo. La evasión y la elusión. Yeah. Se evade y se elude lo que la responsabilidad te exige como empleador. No reportan a la seguridad social. Entonces, el gobierno vuelve de nuevo, el señor presidente, a quedar o como mentiroso, que ya se ha hecho muy popular, en boca de mucha gente decirle que él miente, se ha hecho popular decirle que miente. Sí. En la semanal, hace poco, dijo que habíamos creado, que ellos habían creado 140,000 empleos aproximadamente. Él prometió 1 millón de empleos formales. Así que si es cierto los 140,000, quedó Si muy por fueran debajo, ciertos, si fuesen ciertos. entonces no son ciertos por lo siguiente. Ahora mismo, lo que ha creado el año pasado, lo que entró como cotizante formal en el régimen contributivo de la Seguridad Social fueron 18,000 personas. Y contribuyentes de poca calidad, diría yo. Unos bajos salarios. Unos bajos salarios. Y también la densidad de cotización, que es la permanencia en el trabajo, que eso es un tema que afecta muchísimo. Baja que no quiero entrar mucho en temas técnicos para que nos entiendan. Sí. La tasa de reemplazo de la de la pensión está directamente relacionada a la poca densidad de cotización, o sea, la permanencia en el empleo. Entonces, pasé inmediatamente Al cuarto. al cuarto.
Te dije que la ilusión y la evasión Sí. debe realmente minimizarse. Lo que ha hecho es crecer. La tesorería reporta 30,000 nuevos cotizantes. El gobierno dice que son 140,000. Y entonces los otros 110,000, ¿dónde están? ¿Quién miente? Los otros 110,000, ¿dónde están? ¿Quién miente? Yeah. El Banco Central dice que son 164. La semanal y el presidente de la República dice que son 140,000. La tesorería dice que son 30,000. ¿Alguien no está cotizando o alguien está diciendo mentiras? Vamos a la pausa y regresamos. Nos falta el cuarto. Exacto, regresamos en breve ya con el cuarto y también con otros aspectos importantes de lo que podrían ser las modificaciones a esa ley 8701, que como hemos dicho en otras ocasiones, así se ha convertido en una muy antigua, muy obsoleta y muy ambigua su aplicación. De los renglones que decía usted contenía el programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo en materia de seguridad social, nos falta uno, el cuarto. Sí. Te repaso los tres primeros para que no se nos queden breve atrás. ahí. Hay que modificar el modelo de atención en salud y eso se logra con un financiamiento correcto, adecuado y integración clara, transparente y sincera, sin pisarse la cola ni la manguera, todo el sistema de salud público y privado con la seguridad social. Segundo, el tema de la tasa de reemplazo hay que buscarle una solución de financiamiento que no tiene que ver directo, o sea, el gran peso... Tasa de reemplazo, ¿qué es esto? Esa es la proporción del salario que te tocaría, Exactamente. que se espera que es muy baja. Ese es el segundo objetivo fundamental que vamos a tener. El tercero es el cuarto, paso inmediatamente, es el de la no dependencia, por lo menos en el corto plazo, de una modificación de la ley que exija el veto en las decisiones del Consejo. Ya. Mira, si tú tienes al ministro de Trabajo como presidente del Consejo, Que es un político porque lo designa el presidente de la República por si tú decreto. tienes eso, si tú tienes un banco de reserva que es público, si tú tienes una ARS, la más grande que es pública, si tú tienes una AFP que es pública, si tú tienes una red pública de salud que es la más grande, es mucho lo que tú puedes hacer desde el Estado y no escudarte de manera, creo yo, hasta la fecha, escurridiza, sino cobarde, en que no hay veto. Ok, no hay veto, pero tú eres el Estado. Tú eres el Estado, Ramón García. Entonces, sin afectar intereses... La proporción del Consejo Nacional de la Voy a Seguridad esto. Social. Sin afectar intereses creados al día de hoy, con políticas diseñadas desde Palacio y en correspondencia a las atribuciones del Consejo, se puede llevar a cabo las tres que te dije, más esta última que es institucional, en la cual nosotros proponemos un ministerio, no un ministro de trabajo, no, un ministerio que realmente lo que estamos ahora mismo conversando se lleve a cabo. Y para eso se necesita un tolete de presidente del Consejo. Vamos a hablar claro, porque es conversando franco que estamos hablando. Claro, sí, así es. Con poder político, con credibilidad de los sectores que intervienen y con las decisiones claras en la mano. Nosotros entraremos el año que viene, después de ahora de Navidad, Sí. después que pasen las fiestas, cuando llegue febrero, antes de febrero, tú y yo vamos a hablar en detalle de las propuestas nuestras, para que el señor gobierno no nos copie, porque es un mal estudiante. Pues ya tendríamos 23 años de seguridad social. Claro. A 23 años de seguridad social hay elementos que si usted pasa a balance, una ley que duró mucho tiempo en discusión. Claro. Era un deseo. Claro. Pero luego la justificación es que hay que cambiarla, Exacto. Claro, pero sin hacer las leyes como lo hicimos nosotros en el pasado, hasta llegar ahora y no lograrlo. Ya. Le tocó la oportunidad de modificar esa ley. Ese Congreso no es nuestro, ese Congreso es del PRM. Mayoritariamente. Pero lo fue una vez del Pero lo es para mayoritariamente también. pero lo es para 35,000 millones de pesos en deuda Sí. y 50 préstamos internacionales. Para eso sí es el Congreso, pero no para cambiar esa ley 8701. Están descalificados. Fernando, como un gran conocedor que tú eres de la ley 8701, de la seguridad social, porque le tocó a usted ser el superintendente
de salud y riesgos laborales. Una posición clave dentro del sistema de la seguridad social de la República Dominicana. Usted no manejaba un simple componente de la seguridad social, sino ese el supervisar, el vigilar, el tratar de que las cosas se hicieran bien. Entonces, me gustaría saber de usted si es posible, dentro de esas modificaciones que se desean en esa ley 8701, establecer una especie de alianza estratégica entre los componentes, donde lo que no uso en riesgos laborales, lo que no uso en otros aspectos de la seguridad social, bueno, en tratamiento médico ambulatorio, sumarlo para que crezca un poco los fondos de pensiones y poder al trabajador, al final de su vida útil, tener un retiro digno. Porque usted decía hace un momentito en el segmento anterior, de que ahora mismo lo que se van a retirar, a jubilar con los fondos de pensiones actualmente, en el año 2026, tendrían un aproximado del 25% de lo que ganan ahora. Mira, el que gana 100.000, que es un sueldo más o menos bueno aquí, pasaría a ganar 25.000 por retiro, que no le da ni para comprar la pastilla de la hipertensión. Sí, mira, empezábamos diciendo... ¿Se puede hacer eso? Sí, ese es en el supuesto, eso es en el supuesto, sí, de que hubiese o inversiones de reservas o superávit recaudo. Ninguna de las dos cosas existen. Diluyeron lo que había en Idopril. Eso fue en fase 1 y fase 2. Y nadie ha hablado de reponerlo. De restituirlo. Se fue lo que había de maternidad y lactancia. Eso está en cero. Entonces, lo que vemos ahora mismo es una seguridad social en subsistencia. Lo vemos en el cuarto de emergencia. Lo estamos viendo prácticamente en camilla con oxígeno, en cuidados intensivos. La seguridad social que nosotros heredamos, que fue una ley, la convertimos en un sistema que estuvo funcionando y esta gente lo recibió en el colofón de su historia cronológica. Sin embargo, el avance, no hay avances. ¿Cuáles avances? Diríamos que ha habido retroceso. Tú me vas a decir, me voy a adelantar, me vas a decir, pero Camaño, tenemos un 96% de cobertura poblacional. Y yo te voy a decir, sí, nosotros, quien te habla, cuando salió del sistema, en el 15, la dejamos en el 62% de cobertura poblacional. Pero el que tenía una cobertura de seguro de salud del régimen subsidiado había sido filtrado, había sido aprobado por el CIUBEN y el PNUD. Y se había ubicado en el mapa de pobreza. Esta gente, el año pasado, hace 2 años, por politiquería, violaron el artículo 7 y los incisos A y B de esa ley para llevarlo donde está, con llamadas telefónicas y eliminar lo que se llama el régimen contributivo subsidiado o informal. Y me explico. La economía dominicana tiene un 56% de informalidad. Gente que vive sin tener un empleo formal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pobres y hay otros que subsisten por cuenta propia. Pero si tú me dices que ya no existen 3 regímenes en esa ley, sino nada más 2, o subsidiado o formal, tú me estás diciendo que este que es subsidiado, como lo define la ley, tiene categoría de pobre, Ramón. Entonces, estos gobiernos, por estar haciendo politiquería, tiene en los hechos 2 regímenes. El subsidiado, que lo pagamos con impuestos, donde hay miles, decenas de miles de familias que sí pueden pagar y el gobierno está pagando por ellos. A ver si se me entiende. Entonces, ¿qué quiere decir usted con eso, señor Camaño? Bueno, que aquí o es empleado o es pobre. Óigame, solo 2. Es una forma muy burda de hacer política pública. Si de los que están empleados están casi en la línea de pobreza con los salarios que ganan, usted me está diciendo que el resto es pobre y usted le da el régimen subsidiado. Lo que quiere decir que la pobreza en este gobierno subió de una manera escandalosa. No, el presidente dice que ha bajado. Ajá. No, le dijo que bajó un 23.4. ¿Y por qué hay entonces, de pobreza? ¿por qué hay entonces 5.56 millones de personas en el régimen subsidiado de salud?
De ¿Qué eso yo son quiero, ellos? ¿Qué son ellos? No son ricos, ni son empleados. No, para el gobierno son pobres porque lo estamos subsidiando. Entonces, la pobreza subió. Es que gobiernan sin darse cuenta que lo que hacen se evidencian haciendo política pública, porque no saben de eso o no les importa. Entonces, no hay de dónde buscar más pobres, porque tenemos 97% de la población cubierta. Cuando quieren hay más pobres, cuando no quieren hay menos. ¿Qué gente es esta? Vamos a la pausa final para regresar ya con algunos, un poquitito de lo que ha sido la Fuerza del Pueblo, cómo va avanzando y cómo está preparándose Eso me gusta. de cara a la contienda municipal de febrero del próximo año. Al margen de su amplio dominio del sistema de la seguridad social de la República Dominicana, es militante político e integrante de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, la entidad política que encabeza la oposición de la República Dominicana. Y queríamos saber de él cómo van las encuestas, cómo miden los números, si son encuestas creíbles, porque ahí ahora mismo viene, como dice un amigo mío, las encuestas son fotografías del momento, el cliché viejo. Pero ahora con el Photoshop, tú dices, bueno, yo me hago una fotografía, la del momento, me quito las arruguitas, me pongo más cabello, y es del momento, pero yo la maquillé. Entonces, mira, lo primero que hay que decir, que se note lo siguiente. La Fuerza del Pueblo es el único partido que ha demostrado en los hechos que nació y está creciendo. El resto está disminuyendo. Número uno. No, para crecer uno tiene que disminuir otro. Aquí en este país es así. Exactamente. Entonces, el único que crece es la Fuerza del Pueblo. Pero ¿qué resulta? ¿Quién disminuye? El gobierno, en 38%, no baja de ahí. Digo, no sube de ahí. Está entre 38 y 40% en preferencia de votos. Pero lo que se ha visto y lo que se ha notado, especialmente en las últimas 3 semanas... Dice el presidente Luis Abinader que la oposición, no cita partido político, sufre del germen de la eterna juventud, que no pasa de 25. La oposición no pasa de 25. Sí, son palabras bonitas. Sí. Él parece que imita mucho al ex presidente, paz descanse, Jorge Blanco, que decía que las palabras son del aire y van al aire. Pero usted ha hecho una comparación increíble porque es un presidente de funesto recuerdo para el país. Bueno, es parte de este gobierno. ¿Por qué? Porque el legado de ese gobierno es el que gobierna hoy. O nos vamos a olvidar quién es su padre. No vamos a olvidar todos los que le rodean, o tendría que ponerlo por nombre. Son Jorge Blanquista, gente de Hipólito y Participación Ciudadana. Eso gobierna en este país, vamos a hablar claro. Aquí se habla franco. Sí. Entonces, yo te decía que no es solamente un partido creciendo, es una alianza que ya tiene más votos contados, tú lo puedes contar, más votos que este candidato del gobierno que se llama Abinader, Luis Abinader. Entonces, las encuestas que se manejan al interno de nuestro partido, a nosotros ya nos ponen prácticamente toda la geografía nacional en esa proporción de 40, 38, 39. Oficialmente se van a comenzar a conocer las buenas, vamos a llamarle así. Las buenas porque una hoy puede ser mala porque sabe que está lejos de las elecciones. Pero ella comienza a ponerse buenas. La Greenberg no le gustó al gobierno. Mira lo que hace. No le gustó la Greenberg porque le da un escenario de 49 y uno de 44. No, es que yo te voy a explicar un proceso que es típico. Ellas son malas cuando están lejos. Cuando digo malas es que le dan el número de quien paga, como dice Hipólito. Sí. Y te siguen cobrando y te van dando el número que tú quieres. Pero a la medida que se acerca a la realidad, ellos no quieren perder credibilidad y comienzan a sincerizarse, porque eso es un negocio, viven de eso. Entonces nosotros no nos desesperamos, el gobierno está gastando y lo vemos con las bocinas, una cosa increíble, de 800.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones, y así mismo lo gasta en un sinnúmero de encuestas que reciben, porque el presidente se está midiendo toda la semana. Ellos saben lo que está pasando. Y creando mecanismos de publicidad desde el Palacio, como la semanal. A eso voy. El escándalo que tenemos con el señor el señor Pujals. Contrata para que le creen contenido. ¿Contenido de qué? De propaganda política.
Y todos los funcionarios han dejado su labor y su responsabilidad para complacer el proyecto político de reelección que el mismo presidente decía que era anatema. Entonces, nosotros en esa vorágine crecemos y tenemos una permanencia en la calle. Fíjate, es la oposición la que está en la calle. Está afinada ya la boleta municipal. Oye lo que te estoy diciendo, la oposición está en la calle, pero de la oposición, ¿a quién tú sientes en la calle? La fuerza. La fuerza del pueblo. ¿Y quién realmente está diciendo la gente que quiere? A Leonel Fernández. ¿Qué ha dicho Leonel Fernández en el día de antes de ayer o antes de ayer, hace unos días? Estamos en diciembre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos cerrando ya las actividades abiertas, políticas, y ha dicho que el pueblo despertó. Y con eso podemos ir terminando. Sí, sí. Este pueblo, al cierre de este año, sabe exactamente lo que quiere ya. Para febrero y para mayo. Se parece al año 2011. El año 2011, al final del 2011, el pueblo comenzó a dar señal de lo que quería real y efectivamente en mayo, porque aquella vez fueron unas solas elecciones en mayo. ¿Y cómo no va a querer realmente un cambio, Ramón? Yeah. Se está tragando un cable. Dice Ivan La Ho, gente no... Dice Ivanhoe, un amigo suyo, que es Sí. el cambio sin menudo. Claro, mira. Bueno, pues gracias Fernando por habernos acompañado en este día. Te deseo una feliz Navidad. Igualmente junto yo. A tu familia, A todos. tus amigos y relacionados. Y a ustedes, amables televidentes, nos veremos en una próxima ocasión de Conversación Franca.